Listo, pues muy buenos días a todos. Les agradecemos que estén aquí conectados con nosotras. Es un gusto para mí que ustedes nos acompañen en este webinar que denominamos nosotras Clic Seguro a cualquier edad, cómo cuidar nuestros datos en el mundo digital. Y el día de hoy me complace mucho que nos acompañen en esta conversación en donde vamos a abordar justamente estos temas que están relacionados con la seguridad digital de los adultos mayores, que es tan necesario y nos acompaña en esta ocasión Ileana Gama Benítez. Ella es especialista en telecomunicaciones e inclusión digital. Les voy a leer un breve abstract. La realidad es que nos quedamos cortos con todo lo que ella ha trabajado en estos temas de inclusión y en muchas acciones que se han trabajado tanto a nivel institucional como a nivel personal sobre estos temas. Entonces voy a compartir un poquito de semblanza de ella. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y en la protección de los derechos de las personas usuarias. Ha desarrollado su trayectoria en organismos reguladores de telecomunicaciones del país, participado en el diseño de políticas públicas y acciones orientadas a proteger a las y los usuarios de servicios de telecomunicaciones, incluidos, por supuesto, adultos mayores y personas con discapacidad. Su trabajo se enfoca en la alfabetización digital, el acceso a la información clara y la seguridad de las personas en el entorno digital, así como la defensa de sus derechos frente a los proveedores de servicios. ILE ha participado en proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional y ha representado a México en foros y organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, promoviendo siempre una visión centrada en las personas y en el uso seguro de la tecnología. Es un gusto contar contigo, Ileana, en esta cuarta Todo PDP Talks y sin duda, pues agradezco mucho el espacio porque no solamente es una gran profesional, es una gran amiga que me ha tocado trabajar con ella en proyectos justamente relacionados con adultos mayores y es un honor para mí que tú nos acompañes el día de hoy en esta última sesión del año. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Amiga, querida Miriam, gracias a ti por invitarme a ser parte de estas charlas, de estos todo PDP Talks que me encantan, que soy muy fan. Y ahora poder platicar de este tema que, como bien dices, nos une mucho, ¿no? Hemos tenido varios proyectos en los que juntas hemos trabajado para la seguridad digital de los adultos mayores y qué padre que hoy podamos tener esta charla y platicar respecto a este importante tema. Y como bien dices tú, Ileana, hemos tenido la oportunidad de vivir esta realidad, ¿no? O sea, porque aquí me gustaría a lo mejor para que entráramos en la conversación, tú nos platicaras un poquito cuál es el contexto con respecto a la seguridad digital de los adultos mayores, qué has percibido desde estos proyectos que tú has liderado y estas iniciativas que se han tenido, qué es lo que tú has visto en la realidad que se ven estos temas. Sí, mira, la verdad es que los adultos mayores son un grupo vulnerable, ¿sí? Que utiliza poco la tecnología con respecto a otros grupos. Por ejemplo, un dato importante, la Enduti, que es esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, nos dice que el 42.1% de los adultos mayores del país utiliza Internet, ¿no? Si bien sigue siendo, como te decía, el grupo que menos utiliza este servicio, también es importante señalar que este porcentaje ha venido incrementando considerablemente año con año. Es decir, cada vez más utilizan el Internet, ya sea por decisión o porque la verdad es que el entorno los está orillando a cada vez más servicios, más productos, necesitan la utilización del Internet, agendar tu cita, pedir tu súper, ¿no? Obtener un código, cada vez más es necesario utilizar el Internet. Entonces, poco a poco lo han venido utilizando más. La inclusión digital para este grupo poblacional no solo representa el utilizar el Internet, tu celular, tu computadora, va mucho más allá. Me gusta que lo vean como una puerta para la conexión con familiares y amigos, para poder gestionar tu salud, para poder acceder a nuevos servicios y productos, para tener una participación activa en la vida cotidiana del mundo del país, ¿no? Les da una puerta importante. Entonces, eh, con este contexto, querida Miriam, saber que los adultos mayores cada vez más utilizan el Internet,
y sus dispositivos, es importante generarles confianza, es importante a los adultos mayores que nos escuchan ahora o que después puedan consultar este webinar, que sepan que la tecnología trae muchísimos beneficios a su vida, que es importante que aprendan a utilizarla sin miedo, poco a poco, y con la seguridad que justamente es de lo que vamos a platicar ahora, ¿no? Que ciertos cuidados que nos van a permitir tener una interacción segura y confiable en Internet. Me gustaría contarte, querida Miriam, ¿qué hacen los adultos mayores en Internet? Sobre todo, comunicarse con familiares y amistades a través de llamadas, mensajes y videollamadas. Es la actividad número uno, la comunicación. También la utilizan para realizar trámites y pagos, ¿no? Como decíamos, obtener tu cita para el consultorio médico, hacer alguna transacción bancaria, consultar nuestros estados de cuenta. También para consultar nuestra información sería la tercera actividad que más realizan. Y por último, el entretenimiento, ver videos, acceder a plataformas de streaming. Como podemos ver, muy general, ¿no? Y como lo que utilizamos tú y yo, el Internet. La verdad es que los adultos mayores tienen estas mismas actividades. Eh, Me gustaría entrar más adelante a datos ya un poco más precisos respecto a la seguridad, que tanto son más vulnerables, pero digamos que básicamente ese es el panorama. Cada vez más adultos mayores utilizan Internet, lo utilizan para actividades que todos utilizamos, comunicación, trámites y pagos, consultar información y para entretenimiento. Básicamente es un poco el panorama general en el país, querida Miriam. Y lo que me ha tocado ver es justamente esta necesidad de incorporarse mucho en esto que tú mencionas, justamente la transformación digital que los obliga a tener que adaptarse a estas nuevas formas. Recuerdo mucho esta situación de la pandemia cuando ellos tenían que solicitar su vacuna y tenían que sacar su CURP y tenían que tramitar todo en una plataforma. Y mucha gente que acudía, incluso había gente que gratuitamente los ayudaba y los asesoraba también con el riesgo de a veces comprometer su misma información en este tipo de trámites. Entonces era la necesidad de tener que hacerlo. Muchos servicios ahorita que tú tenemos de la banca, pues están digitalizados. Entonces sí o sí te adaptas a estos nuevos entornos. Y aquí me gustaría hacer una reflexión importante sobre la parte empresarial que genera todos estos desarrollos, sistemas, de no dejar de lado la importancia de considerar la usabilidad de este tipo de sector, que es importante considerarlos, ¿no? Tanto el tamaño de letra, tanto cómo van a navegar en la plataforma, a lo mejor una asistencia directa que los pueda apoyar cuando tienen alguna duda o inquietud, porque a veces siento que se quedan de lado en estos desarrollos y me ha tocado ver así, a mí totalmente, cómo una persona se frustra en una sensación de no saber cómo resolver el problema, ¿no? Está una persona en la banca, está directamente en la sucursal, quiere hacer un trámite que no entiende en el cajero, lo mandan a una sección donde él puede hablar con alguien por teléfono y le explique, y al final es de, pues usted píquele, llámele y haga, y la persona se frustra, llora y no entiende por qué tiene que desarrollar las cosas ahora de esta manera, ¿no? Y es donde viene el enojo y la frustración. Entonces creo que a veces se deja en esta realidad de lado el considerar las necesidades que tienen los adultos mayores en este tipo de plataformas y cuestiones que a veces vuelve un obstáculo adicional. Me ha tocado muchas veces escuchar casos y cercanos de familiares donde dicen, es que qué difícil y complicado es ahora hacer todo, ¿no? Porque a veces se sienten con, tengo que hacerlo, pero pues la verdad no le entiendo, no tengo quien me explique, voy al que me puede explicar, que es el banco, en este caso, aseguradora, lo que sea, y te encuentras con otro freno a la adopción, ¿no? Entonces, a veces yo siento esa cuestión que se queda un poquito de lado y pues no los ayuda a avanzar como en este proceso, ¿no? Y hablando de esta parte de las actividades digitales, me gustaría saber qué actividades tú has percibido que a ellos les puede hacer más inseguros o tener más dudas en el uso, ¿no? Ya nos platicabas qué uso había, qué les hace sentir como en esta inseguridad, considerando tu experiencia que has tenido en los talleres directos con ellos, que a qué te has enfrentado en estos talleres. Sí, sí, definitivamente toda la actividad que implique información, manejar información personal, sobre todo la financiera, ¿no? Nos hemos dado cuenta en estos talleres, en este acercamiento con el adulto mayor, que es la principal inseguridad que les causa, transacciones bancarias y pagos en línea. Digo, ¿y a quién no? Cuando ya tu patrimonio es el que está comprometido,
no sabes si dar clic en la transferencia, a veces hasta nos pasa a nosotras, ¿no? Híjole, ¿será la cuenta clave correcta? Mejor la checo 2 veces, no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, ese es el principal temor, ser víctima de estafa, suplantación de identidad o fraude financiero. Proporcionar números de tarjeta o contraseñas, cosas que tienen que ver con su banca, sería el número uno en el que más inseguros se sienten. Después, la gestión de su información personal y privacidad. Les preocupa la exposición de su privacidad, el manejo inadecuado de sus datos personales. Por ejemplo, en un trámite gubernamental, subir tu CURP. Tómale una foto a tu INE y súbela para poder obtener, no sé, una copia de tu acta de nacimiento, ¿no? Que es un trámite pues común que se pudiera hacer. O para agendar tu cita, por favor, proporcionanos tu CURP o tómale una fotografía, como te decía tu INE. Ese sería el dos, el manejo de este tipo de datos personales. El uso de nuevas aplicaciones y plataformas sería el tres. ¿Qué pasa cuando a ver, los adultos mayores utilizan mucho Facebook, mucho WhatsApp, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay que bajar una nueva aplicación que les es desconocida? Esta falta de tenacidad o de conocimiento tecnológico les impide, piensan que van a romper el celular si bajan una nueva aplicación, si hay una nueva funcionalidad, incluso cuando se actualizan, me pasa mucho, se actualizan las aplicaciones, mi mamá, hija, ya me movieron todo el menú, no entiendo nada, se les viene el mundo encima. No, mami, está aquí de este lado, ¿no? Ahorita que comentabas este caso de la responsabilidad que debe haber en todos, en las empresas, en las familias, para con los adultos mayores, recordaba un caso, el caso de mi mamá, que hace poco se jubila y entonces está haciendo su trámite con el Afore, ¿no? Para hacer algún retiro o invertir, en fin. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy autosuficiente y decidió hacerlo ella, entonces marcó a su Afore para poder hacer una cita. Por teléfono le dijeron que no, que tenía que hacerlo a través de la página. Se le hizo fácil mejor ir mi mamá es muy así, los adultos mayores son muy así, prefieren hacerlo personalmente, pero hay veces que llegan y se enfrentan con, no, ese trámite es solamente en línea, ese trámite es solamente a través de la aplicación. Entonces acudió con esta aseguradora y le dijeron que tenía que, y no simplemente en la página, tenía que descargar la aplicación y ahí sacar una cita para poder recibir atención presencial. O sea, ¿no? Bueno, ya estoy aquí, podríamos sacar mi cita de algún otro modo. No, señora, tiene que ser a través de la aplicación. Pues la descarga, no, sin ninguna asesoría ahí en in situ, eh, baja la aplicación, pero pues la verdad no le entiende nada. Para iniciar sesión le piden CURP, le piden número de clave de lector, una serie de información que mi mamá más bien ya termina acudiendo a mí. Hija, ayúdame, por favor, no sé sacar mi cita. Mamá, me hubieras dicho, hija, es que yo pues estoy joven, todavía quiero hacer cosas. Lo entiendo. Intervine, sacamos su cita y bueno, se resolvió, pero me hizo pensar cuántas personas no tienen un familiar cercano que de inmediato pueda ayudarlas, ¿no? Pues bueno, esta negativa de, ok, ya estoy in situ, traigo mi INE, soy yo, dame cita, o sea, ya estoy aquí. No, a través de la aplicación móvil. O por lo menos que a lo mejor a mí, a mi edad no me dan cita, yo tengo que bajar la aplicación, está bien, pero para mayores de 65 vamos a hacer una excepción y vamos a atender vía los dos canales, ¿no? Un poco esta conciencia que comentas, Miriam, porque como te decía, esta tercera inseguridad que tienen el uso de nuevas aplicaciones y plataformas. Eh, bueno, es alguno de los ejemplos. ¿Qué también les da algo de inseguridad? La comunicación a través de redes sociales y videollamadas. Pues bueno, el comprometer, obviamente ahí su información puede ser abrumador, tantas opciones, tantas modalidades, tantas opciones de privacidad les resulta abrumador. El reconocimiento de amenazas en línea, fíjate, es un desafío para ellos distinguir entre comunicaciones legítimas y estafas, ¿no? Y con esta tecnología que ahora utilizan los ciberdelincuentes en las que te entra una llamada y dice el número del banco o incluso dice el nombre del banco, se sienten incapaces
distinguir entre qué es verdad y qué no, cuál es una comunicación legítima y una estafa, ese sería su otro temor. Y por último, la configuración de nuevos dispositivos. Ya sabes, no falta que cambiaste de teléfono ahora en Navidad y le das, ¿no? A tu adulto mayor, a tu papá, a tu abuelito, el que se va rolando en la familia, ¿no? Y entonces llegan uno nuevo y yo me da mucha risa que tengo una tía que su hijo le daba el iPhone 15 que pues para un adulto mayor está bastante bien. No, quería el 11. No, mira, tía, ya no se actualiza, las nuevas, los nuevos soportes ya no se actualizan con ese teléfono. No, no quiero el 15. Tía, tiene una gran cámara. Mira, era el temor a volverse a acoplar a un nuevo dispositivo, ¿verdad? A que si tiene nuevas funcionalidades, a que si ya aprendí a usar la cámara después de un año y ahora me la cambian. En fin, tratamos ahí de pasar toda su información en el mismo lugar donde estaba cada aplicación y todo, pero bueno, digamos que sería otro de los temores, los nuevos dispositivos y su configuración. Básicamente serían las inseguridades que tienen nuestros adultos mayores, querida Y, Miri. y aquí veo en esta parte la de muchas recomendaciones que van orientados a uno tener paciencia, ¿no? O sea, quien tiene a alguien que lo asesore en tener esa paciencia para poder explicar, o sea, muchas se hace esta analogía, ¿no? Te enseñaron a caminar y así como tuvieron la paciencia cuando tú te caías, tú ten la paciencia para poderles explicar, pero creo que también existe el reto y desafío de cómo se los explica, ¿no? A veces a mí incluso en la rapidez de la vida cotidiana es de, pues le picas acá y le picas acá y listo. Y lo hace a veces uno por ellos, en lugar de explicar o tener esa paciencia de puntualmente decirles. A mí me pasó particularmente una situación donde mi hijo le hizo un diagramita a su abuelita y le dijo, mira, así se prende, en este caso era el control remoto, ¿no? Aquí seleccionas y aquí te mueves en las aplicaciones y aquí va a estar YouTube y aquí va a estar... Y le hizo un manualito gráfico para decirle aquí para que no se te olvide, ¿no? Y le da su manual. Entonces creo que eso también es el acercamiento que podemos tener nosotros como adultos, pero también las nuevas generaciones en acercarse hacia los adultos mayores y explicarles. Y de hecho lo veo, alguna vez en una plática que tuvimos en algún taller, alguien empezó con esa intro de que alguna vez, en algún momento nosotros llegaremos a estar en esa edad y viviremos la situación. Y la realidad es que empieza uno. A mí me pasa, yo tengo un hijo pequeño y de repente es de, ay, capo, ¿no le sabes hacer el controlito del videojuego? Y yo, pues no, la verdad no sé cómo. Y uno se va quedando obsoleto en ciertas cosas, a pesar de que uno es relativamente en una edad joven. Entonces lo pienso cuando uno es mayor y cuando tiene ese reto de tener que usarlo, el miedo de enfrentarte a cambiar en estos nuevos dispositivos, como el ejemplo que tú nos ponías, a veces es de ni le muevas, ¿no? Si así lo manejo bien, ya no le agregues. Entonces creo que también ese acompañamiento y esa clave de cómo explicarles a ellos, cómo dejar estos manualitos o estos instructivos que les ayuden, porque al final no le explican una vez, pero pues puede haber un momento donde vuelva a requerir usarlo, configurar, hacer y va a volver a solicitar la ayuda, pero como tú dices, algunas personas tienen quien los ayude, algunas personas no. Entonces ellos sí se enfrentan a una situación pues muy complicada y nos tocaba vivir en los talleres, ¿no? Donde se asustaban en cómo escanear el QR, en cómo instalar qué cosas y de repente se abrumaban en una situación de, no, no, a ver, explíqueme otra vez porque no entendí. ¿No? O había gente incluso cuando les dábamos estos trípticos o manuales, decía, ni siquiera veo las letras o no sé leer, ¿no? Entonces a veces uno en esta cuestión de generar estas recomendaciones piensa que son aplicables para todos, pero no, hay escenarios muy particulares donde hay mucha brecha digital, donde hay necesidades particulares cuando la gente no tiene alguna cuestión de limitación visual, auditiva. Entonces a veces es de traducir ese mensaje y esas recomendaciones para ayudarlos pues implica también esta parte de empatía y saber cómo generar esos instrumentos para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, creo que sí es un reto muy particular el tema de cómo ayudarlos a entender y adaptarse en esta tecnología con esa paciencia y sobre todo creo que atrás de eso con todo el amor que nosotros podemos tener hacia ellos y poder ayudarlos, ¿no? Porque la realidad no es sencilla y cuando ellos se enfrentan escenarios de fraudes, de estafas, pues pierden la confianza. Es como los niños, ¿no? Te caes y ya no te quieres volver a parar para caminar.
Entonces, ir pues a estar cerca de ellos para poder ayudarlos a decir, bueno, a lo mejor fue una mala situación, pero vamos a implementar medidas para que recuperes esa confianza, ¿no? Y ahí me gustaría entrar en esta parte de cuáles son los riesgos que tú identificas que son comunes en los adultos mayores que utilizan estas tecnologías para que ellos puedan saber y estar prevenidos, porque al final esto va avanzando y con este tema de inteligencia artificial, pues estas estafas cada vez son más efectivas en grupos vulnerables como pueden ser los adultos o los niños. ¿Cuáles tú identificas, Ile? Sí, eh, principalmente los riesgos ligados o que atacan mucho a los adultos mayores son los que suelen estar relacionados con fraudes y engaños, ¿verdad? Este desconocimiento del que hemos hablado, desconocimiento tecnológico, que intuitivamente, a ver, no es, me gustaría que los adultos mayores no crean que son tontos, que no saben tecnología. Es algo con que de verdad, ahora tú lo dices con tu hijo, a veces piensan que ya se nace con eso, ¿no? Hay niños que un año ya están moviéndole a la tablet. A ver, pues sí, pero ellos ni nosotros tampoco nacimos con una era tecnológica tan fuerte. La verdad es que nosotros hemos venido aprendiendo y ellos, al no ser nativos, pues bueno, si viene de un desconocimiento tecnológico, no pasa nada, mis adultos mayores, es normal. Como bien dices, Miriam, quién sabe más adelante nosotros a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Ya quiero pensar que ya vamos a vivir en un mundo en el que todos nuestros electrodomésticos van a ser inteligentes, ya los hay, pero bueno, ahora va a ser exponencialmente y entonces seguramente no vamos a saber utilizar algunos dispositivos. Ya me recordaré yo, yo era muy buena, yo hacía todas mis transacciones y compraba en línea y el Zoom y pues sí, pero eso ya no existe, mamá o papá o abuelito, no, ya no existe. Ahora te conectas de tal manera. Entonces, muy probablemente vamos a estar ahí y hay que tener mucha paciencia, como bien comentas, hay que involucrarnos, hay que enseñarles, no basta con configurarles nosotros, hay que explicarles y las veces que sea necesario. La verdad es que sí, hay que tener paciencia. Ellos nos enseñaron a comer, caminar, a hacerlo todo, entonces un poquito de ese involucramiento y de paciencia de nuestra parte ayudaría mucho. Pero bueno, entonces todo lo que está relacionado con fraudes y engaños, querida Miriam, desafortunadamente es lo que los ciberdelincuentes aprovechan y los engañan y pues bueno, obtienen esto. Algunas cifras importantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que el phishing, el fraude electrónico y el secuestro de cuentas son los métodos a través de los cuales más vulneran a los adultos mayores. Señalan que los fraudes digitales representan el 40% de los delitos cibernéticos eh, reportados por los adultos mayores y estas cifras, pues bueno, demuestran esta vulnerabilidad, ¿no? ¿A través de qué los contactan para hacer estos fraudes? En principio, aplicaciones de mensajería instantánea en un 35%, pues ya sabemos, llámese WhatsApp, ¿verdad? Los SMS, pero también Facebook Messenger, en fin. Llamadas telefónicas en segundo lugar sería en un 26% y ya en un tercero, en un 16% serían los sitios web. Estos son los medios en los que los contactan y desafortunadamente estas ciberestafas en personas adultas mayores han aumentado 20% en los últimos años. Se dice que 3 adultos mayores caen en fraudes digitales al día. 3 adultos mayores. Sí, son verdaderamente fuertes las llamadas y denuncias y cifras que se reportan por estos fraudes. La Conducef señala que en el primer semestre del 2025 se robaron 500 millones de pesos mediante fraudes a adultos, una cifra no menor, ¿no? Y pues bueno, personalmente yo atendí muchas de estas denuncias porque pues bueno, también el adulto mayor a veces no sabía a quién acudir, ¿no? A quién acudir y pues nos hablaba también acá cuando estábamos en el regulador de qué podemos hacer y pues bueno, desafortunadamente los canalizábamos a las instituciones bancarias y Conducef, por ejemplo, para apoyarlos, pero era complicada su atención y sobre todo poder recuperar eh, pues estos bienes que muchas veces por transferencia, que muchas veces, ¿no? Por pues sí, por proporcionar tarjetas de crédito, en fin, proporcionar información, pues había estos desfalcos.
A mí me gustaría agregar cómo se hacen estos fraudes, querida Miriam. Los ciberdelincuentes son muy listos, aprovechan todo, aprovechan tiempos, aprovechan Navidad, aprovechan sus fechas de pago de los apoyos que reciben gubernamentales, ¿no? Saben perfectamente cuándo lanzan promociones que para jubilados, que dale clic aquí y accede a mejores tarifas para adultos mayores. Saben, no crean que es una estafa muy obvia y que es una estafa en la que, híjole, ¿cómo pudiste caer? No, la realidad es que son todos unos expertos, ¿no? Ya dando y tengo un paquete para ti, te acaba de llegar un código, pásamelo. A lo mejor el adulto mayor no se imagina esto que implica, pero implica poderte hackear tu WhatsApp y después estar pidiendo dinero a tu nombre o entrar a tu teléfono y entrar a tu banca en línea. En fin, todas estas llamadas y mensajes eh, de supuestos familiares, de instituciones gubernamentales, de bancos, entrega de paquetería, muchos premios. Oye, pues por ser beneficiario de este apoyo gubernamental, te ganaste un premio o entraste en un sorteo, pero necesitamos Sí. estos datos y por ello, ¿no? Suena lógico, desde luego, las ciberestafas suenan lógicas, pero bueno, hay que estar muy alertas, hay que desconfiar de todo y me parece que ahí en el caso de nosotros, pues corresponde informarlos. Yo siempre que me sale algún TikTok con la nueva estafa, pues la verdad es que se la paso a mis tías, ¿no? A mi mamá, trato de informarlas, no para asustarlos, no para evitar que utilicen sus dispositivos, pero sí para que estén prevenidos de lo nuevo que viene y de las nuevas amenazas que están utilizando los ciberdelincuentes, ¿no, Y que Miriam? aquí hay muchos ya que están utilizando este boom y este auge de la IA para generar estos famosos deepfakes, ¿no? De suplantar a familiares, la voz, y ahora con estas herramientas que ya existen donde pueden suplantar en video en tiempo real, pues pone un reto y desafío que si a nosotros como adultos informados nos cuesta trabajo poder darnos cuenta si es real o no, ahora imaginemos grupos vulnerables como niños y adultos mayores que se van a enfrentar a videos modificados con estas herramientas de IA, mucho también el tema de la desinformación, ¿no? De repente me toca, mi mamá me envía cadenas y me dice, mira, es que ahora va a pasar esto, y digo, no, mamá, mira, corrobora antes de mandar, porque al final, pues puede ser información falsa, que tenga insertado un link y dentro de ese link un phishing o un malware que ellos descarguen, y al final se va en cadena todo este tipo de ataques que pueden afectar y que pueden generar en ellos una situación que va desde una pérdida patrimonial, o sea, algo financiero, sus cuentas, su dinero, sus ahorros, o usurpación de su identidad. Hay habido adultos mayores donde usurpan su identidad y hacen cargos con ellos o créditos, y de repente se da cuenta el adulto mayor cuando va al banco y tiene un crédito aprobado que ahí involucra otros trámites que tendrían que haber pasado un proceso de validación en la entidad financiera, pero mientras se arregla o no se soluciona, pues el adulto mayor ve comprometido su patrimonio, que puede ser sus ahorros a lo mejor de vida, y de ahí pues les impacta también a un tema incluso emocional, ¿no? Ha habido casos de adultos mayores que en la cuestión de todos estos procedimientos, quejas que se han dado y que mientras si resuelven a su favor o no, se han suicidado por no encontrar una solución, o pues el impacto emocional que puede generar una enfermedad en ellos, o si ya tienen una enfermedad pues, específica, pues puede agrandar un problema de salud, ¿no? Entonces creo que aquí sí es importante ver que existan canales de comunicación adecuados para ayudar a contener este tipo de impacto que puede generar un adulto mayor, la pérdida de su patrimonio o la gestión, a lo mejor reducir los tiempos de gestión para dar una solución, porque pues es un tiempo de incertidumbre que al final o emocionalmente pues un adulto mayor pueda no tener ese tiempo para esperar, ¿no? Entonces creo que aquí es importante también concientizar estas situaciones y como tú bien dices, estar informados con ellos, ¿no? Compartirles estas nuevas estafas. Veía ahorita que está en justamente hace una semana, mi mamá me compartía una que está en los cajeros automáticos. Eso es físicamente en el intercambio de las tarjetas. Les hacen ver como que el chip no funciona y a ver, deme la tarjeta, yo se la limpio y alguien que se acerca desconocido a ayudarlos. Y resulta que en el de yo te la limpio les hacen esta barajeo de tarjetas y le dan otra tarjeta al adulto mayor y previamente ellos ya vieron cómo teclearon los NIPs o tienen mecanismos para poder ver esto físicamente en los cajeros
Eso impacta obviamente a que en estos 5 minutos de distracción donde tú dices, no, yo estoy consciente y no va a pasar, y se hace acerque alguien y te quite tu tarjeta. Obviamente cuando tú vas a reclamar una situación hacia el banco, pues generalmente el banco te dice, no, pues usted le dio la tarjeta o no hay manera, pues porque al final cuando hablamos de este tipo de estafas, alguien pierde. En algunos casos los bancos tienen seguros y es donde entra y tú recuperas tu dinero, pero en algunos casos, dependiendo cómo se haya dado la situación, si no se logra comprobar que fue una actividad que tú no aprobaste o que no diste tú los accesos a tus cuentas, pues obviamente hay una responsabilidad que se tiene que asumir en alguna de las partes y al final alguien pues va a perder y entonces qué mal que existan procedimientos que no consideren pues esta cuestión de educación hacia los adultos mayores, de compartirles estas estafas. Ya he visto más en los bancos que de repente comparten, no de sus claves, que si se le acerca a alguien no le dé los datos, pero aún así creo que hay mucho que hacer en esta parte de difusión, ¿no? En el caso de todo PDP trabaja con otras instancias a nivel latinoamericano para pues compartir estas recomendaciones a través de un personaje que hicimos de abuelita Tita y lo que buscamos es decir, hoy, ojo, en Navidad viene fuerte entre estos temas, ¿no? Y luego, bueno, de julio y viene el Mundial y vienen varias cosas y entonces nos las pasamos bombardeando, pero creo que hay mucho todavía que hacer en estos temas de seguridad digital. Y ahí es donde quiero entrar ahorita, Ile, y desde tu perspectiva, ¿por qué crees que la seguridad digital es tan importante para el bienestar y la tranquilidad de los adultos mayores? Sí, pues bueno, básicamente porque les brinda confianza y tranquilidad, ¿no? La Ujú. seguridad digital va a ser esa herramienta que les permita utilizar con confianza sus dispositivos. Hablábamos al principio de esta charla, Miriam, que los adultos mayores es el grupo poblacional que menos utiliza Internet. Eh, Sabemos de estos talleres y este acercamiento que hemos tenido con adultos mayores, que es el miedo muchas veces el que impide que utilicen sus dispositivos. Miedo a romperlo, miedo a descomponerlo, pero también miedo a que los estafen, también miedo a comprometer su información, también miedo a que usurpen su identidad. Entonces, si el miedo es una de las causales por las que no están accediendo como deberían a la tecnología, pues la seguridad digital va a ser esta herramienta tan importante para proporcionarles confianza y tranquilidad. Y es que, bueno, el bienestar emocional que genera poder hacer una transacción en línea y poder sacar una cita, poder pedir tu súper, tu medicamento, poder comunicarte con tus familiares que están en otro lugar lejano. Vaya, el Internet, la tecnología es un cúmulo de beneficios para los adultos mayores y entonces la seguridad digital tenemos que percibirla como una herramienta para poder aprovechar esta estos grandes servicios que el Internet y que la tecnología proporcionan. Un poco acerca de lo que comentabas, que ya me gustaría profundizar acerca de qué se puede hacer, qué acciones hay eh, para motivar esta seguridad digital y para acercarlos a los adultos mayores a la tecnología con confianza, con tranquilidad. Hay mucho por hacer. Esta campaña que mencionas que todo PDP junto con tus aliados ha lanzado me parece muy buena. Gubernamentalmente tiene que haber también, en su momento las hay, ¿no? Las hubo. El ahora extinto INAI lanzó un decálogo muy importante que además estuvieron difundiendo a nivel nacional, un decálogo tan breve y extenso como quisieran, había simplemente 10 puntos, pero también había desarrollado cada punto a mayor detalle, en el que le decíamos al adulto mayor cómo cuidarse en Internet, cómo poder promover esta seguridad digital de manera muy sencilla. Obviamente a los familiares y a la gente cercana también les daba buenas herramientas para poder pues brindarles ese asesoramiento y ese apoyo a los adultos mayores. Me parece que gubernamentalmente tiene que haber campañas más fuertes. Sabemos que Guardia Nacional hace charlas y lanza información a través de sus medios digitales. Sabemos que esta Secretaría de Seguridad Ciudadana también lo hace. Me parece que Profeco, que Conducef debieran también lanzar a nivel nacional fuertes campañas y hacerlo de manera constante, como bien dices, Navidad, por ejemplo, ahora lo del Mundial, pero es que es de todo, Día del Amor y la Amistad, no, caray,
sale la nueva serie, estaba viendo una estafa también en Facebook, que los adultos mayores utilizan mucho Facebook y creen mucho lo que ahí se difunde, ¿no? Mi mamá luego asevera cosas, si esta vacuna china causa la muerte. Mamá, ¿dónde lo viste? Ah, en esta cuenta, pero con un nombre personal, no es ni siquiera nombre de un medio periodístico. Más, es que yo puedo subir esta nota, luego la trato de concientizar un poco, ¿no? O una promoción que sacaron, que vi hace poco en Facebook, de Netflix para jubilados. Si eres jubilado, regístrate aquí y obtén a 50 pesos Netflix. Entonces, el adulto mayor llena nombre, teléfono de contacto y entonces se ponen en contacto. Y pasó el caso, Miriam, de una persona que la contactaron, le llamaron por teléfono, ah, señora, usted tiene sus datos, le interesa el Netflix a 50 pesos, ¿es usted jubilada? Sí, sí, señorita, y sí me interesa, nada más que estoy en el súper. ¿Me puede hablar después? Claro, ¿me puede proporcionar su teléfono de casa? Claro, hay otro dato personal, ¿no? Dice esta señora, porque lo narra en una entrevista, que durante estaba en el súper dijo, oye, pero si a mí Netflix me lo pasa a mí, pato, para que se registró, señora. Pero bueno, ya llegó a su casa y le marcaron. Señora, somos nosotros. Oiga, señor, ¿sabe que ya lo pensé bien? No lo ocupo. No ocupo el Netflix. Híjole, señora, pero ya me había dicho que sí, así que ya está, dada de alta. Ahora, para hacer todo el procedimiento, pues vamos a tener que llevar un protocolo. Y la señora, bueno, pues ok. Durante 30 minutos le estuvieron pidiendo un montón de información, ¿no? El chiste es que le vaciaron su cuenta, como tantos casos. Y no se dio Ah. cuenta, pasaron un par de días, fue a comprar medicamentos, no pasó la tarjeta. Después fue a una tienda de abarrotes tampoco y le dijeron, ¿sabes qué? No trae fondos, ve al banco. Y pues sí, lo habían vaciado. Su jubilación, el tema de su pensión y un préstamo que había pedido. Sí fue una suma importante, no se pudo hacer mucho, pero bueno, pues ahora los medios están tratando de difundir la información, ¿no? No des información, no des tus datos personales, no creas en estas campañas de jubilados, de premios y sorteos, porque tú eres beneficiario de este apoyo. Entonces, yo creo que el tema de las campañas preventivas es muy importante. Sé que muchas empresas, asociaciones lo están haciendo, pero me parece que a nivel gubernamental tendrían que haber este tipo de iniciativas, Miriam, ¿no? Porque ya lo dicen ahí las estadísticas, los fraudes son lo que más afecta a los adultos mayores, estas llamadas y estos mensajes y estos clips, entonces es lo que hay que destacar, me parece. Y aquí en esta parte de las campañas, justo creo que es importante esta parte de vinculación entre las instituciones, ¿no? Porque a veces nos quedamos en solamente convenios, que se ve la foto, se firma y a veces no se aterriza en algo concreto que se necesita. He visto, por ejemplo, la semana pasada o todas estas semanas hubo muchas en el mes de octubre organizadas por Guardia Nacional de diferentes de fraudes, de cuestiones electrónicas, digitales, o sea, muchas campañas orientadas, pero creo que aquí también hay que sumar esfuerzos con otras instituciones, ¿no? Llámese un INAPAM, que al final es el público objetivo, llámese la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que ahorita trae el tema de datos personales. Creo que hay que actuar en conjunto y generar protocolos de actuación que nos lleve a atender una realidad que vivimos, porque como bien tú dices, hay delitos donde llegaban, en el caso del IFT, pero pues no era competencia, ¿no? Yo tengo competencia en cierto ámbito. Llegaban al INAI y estaba acotado en la actuación que podía tener el instituto cuando se hablábamos de datos personales, porque involucra temas, por ejemplo, de Conducef, puede venir un tema a nivel del INE, si se comprometió, por ejemplo, tu INE. Entonces, tiene una arista muy distinta en el caso particular de usurpación de identidad. Entonces, había que unirse para trabajar de manera conjunta y saber quién tenía facultades para cuando un caso de usurpación de identidad fuera o correspondiera dependiendo a la actuación de cada autoridad. Y a veces es ponernos de acuerdo entre autoridades y poder actuar. Entonces creo que aquí falta esta cuestión de ver cómo hacemos sinergia, porque este tema de las campañas de difusión ayuda, pero tiene mayor impacto si unimos esfuerzos. Y eso lo vivimos en la parte cuando hicimos el taller, que teníamos, bueno, pues tú trabajabas esta parte de seguridad digital, nosotros traíamos esta propuesta de adultos mayores de datos personales y logramos vincular y unir para llevar un taller completo con esta parte de te enseño la tecnología, pero también te enseño cómo protegerte. Entonces creo que se tienen que hacer alianzas estratégicas de este tipo para poder lograr esfuerzos, ¿no? Porque a veces, aunque uno quisiera dar alcance, o sea, viene esta campaña que traemos de
abuelitos conectados, jala gente de América Latina y vamos unidos, pero al final este problema requiere mucho esfuerzo y mucho jalar y mucho buscar esas alianzas que te lleven a estas medidas preventivas, pero también necesitamos, en caso de cuestiones, cuando ya ocurrieron estas vulneraciones, cuando ya hay afectados adultos mayores, cómo vamos a ¿Qué haces? actuar como autoridades, ¿no? Porque aquí el tiempo es vital. Entonces, detener delitos como estos casos de sitios falsos o donde requieren dar de sitios, bajarlos, notificarlos, pues requiere una actuación a lo mejor de competencia más de Guardia Nacional, el CERT, todos estos temas para poder bajar estos sitios y trabajar, creo que de manera coordinada, pues haría que este tipo de delitos pues tuvieran a lo mejor cifras menores en el caso de adultos mayores, ¿no? Porque sí creo que hay que unirnos para poder actuar. No sé qué tú ves acá. Es el gran reto, ¿no, Miriam? El tema de ciberseguridad en general. Estamos hablando ahorita de adultos mayores, pero bueno, el gran reto de la ciberseguridad es que implica a un montón de actores, implica un montón de sinergias, que es tan importante, y de capacitación también. Nos pasaba mucho también en el caso en el que, no sé, por ejemplo, llegaba algún caso a Profeco, a Conducef, y era un tema de WhatsApp. Evidentemente no tiene que ver con su competencia, ¿no? Pero tampoco sabían a dónde canalizar a la gente o cómo asesorarlos. Entonces a lo mejor los mandaban, no sé, a Guardia Nacional, pues que tampoco, porque además no fue un hackeo de WhatsApp, bastaba con reinstalar, solicitar ¿no? La cuenta, aplicar verificación de los pasos. La capacitación hacia las entidades creo que también es importante, el establecer y conocer claramente las competencias y el difundir permanentemente la información. Sabemos el tema del costo de las campañas, sabemos, pero creo que uniendo fuerzas también se pueden ahorrar gastos, también tener un tríptico muy básico para adultos mayores en todas las dependencias, ¿no? Que tu personal o que tu personal de atención telefónica conozca quién puede ir a dónde puedes acceder en cada caso, este, canalizarte veo que estás compartiendo información muy, muy útil, ojalá puedan consultarla. El IFT también tenía ahí un sitio muy bueno, el micrositio de ciberseguridad, donde venían el directorio de todas las secretarías de seguridad ciudadana de cada localidad, además de la Guardia Nacional en cada localidad, donde podías pedir ayuda, asesoría. Creo que ese es una buena manera de hacer sinergias. Y qué importante labor y que hay mucho por hacer, ¿no, Miriam? Pero bueno, el tema de la ciberseguridad tiene ese gran reto, que es todas las instancias, dependencias y actores que tiene pues bueno, este reto importante para unir sinergias y lanzar campañas exitosas, ¿no? Y aquí también quiero compartir este material y al final es un trabajo que hizo INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad en España. Tiene una campaña que se llama Experiencia Senior, que al final lo que tiene es estos videos de amenazas, recomendaciones para que los adultos mayores puedan mejorar su cultura en materia de ciberseguridad, con videos muy, muy digeridos, con lenguaje muy claro. Entonces creo que es un material muy bueno. Aquí les compartí varias guías que encontré. Una encontré del gobierno del gobierno de México, que tiene de ciberseguridad para adultos mayores. Está este de experiencia senior, que tiene todo este conjunto de videos y que fue una de las inspiraciones que nosotros tuvimos para hacer el decálogo de adultos mayores, porque veíamos que mucho de lo que el tema no se había abordado a nivel de protección de datos. Entonces veíamos ahí un elemento importante de dónde abordar. Muchas autoridades después de datos en Europa empezaron a trabajar también programas como la Reino Unido, como la Agencia Española, que también empezó a publicar cosas sobre adultos mayores. Entonces creo que hay que tomar ese tema y esas herramientas pues para poder ayudarnos a estar informados y también pues a traducir estos mensajes de los derechos, la protección de sus derechos. Creo que a veces esta parte que tú dices justo, desconocemos a quién tenemos que acudir cuando nosotros hemos sido víctima de algo, ¿no? Un tratamiento malo de nuestros datos o una usurpación de identidad. No estamos informados y generalmente nos empezamos a informar cuando ya nos pasó.
¿no? Entonces a veces es de manera preventiva saber qué autoridades existen, qué tendría que hacer, qué documentos pues, te tuviera que entregar, porque al final, pues cuando estemos en esa situación, pues estás abrumado con haber perdido tu dinero y aunado a no saber a quién acudir. Y acudes y no hay respuesta, pues obviamente la frustración se va incrementando, ¿no? Entonces creo que es importante tener justamente estas acciones y ahí me gustaría que nos platicaras tú qué pudieran hacer los adultos mayores en estas recomendaciones para protegerse de sus redes sociales, WhatsApp o cuando navegan Internet, ¿no? Una vez nos tocó un caso y nos platicó una adulta mayor en uno de los talleres que había sido víctima de fraude a través de Tinder, ¿no? Yo no podía creer, ¿no? Que a Que través tenía de Tinder. que tenía Tinder y que había una estafa que pudieran generar a través de este medio, ¿no? Donde alguien buscaba en este acercamiento y de repente le pedía dinero y que no tengo para la medicina y apóyame, ayúdame y generando ese vínculo de confianza, pues lograba estafar a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podrías tú compartirle a nuestros adultos mayores que nos escuchan? Claro que sí, querida amiga. Mira, me gustaría empezar hablando acerca de señales muy claras, muy breves. ¿Qué señales les tienen que llamar al adulto mayor la atención para saber que algo no anda bien? Básicamente, primero, llamadas o mensajes inesperados, donde te piden información, el código, tu nombre, tu dirección, tu tarjeta, tu número de cliente. Llamadas inesperadas. Ese debe ser una alerta. ¿Por qué me la piden? ¿Por qué ahorita? Mensajes urgentes. Oye, ya sabes, el correo de, perdón, urgente, ¿no? O el familiar que te escribe por WhatsApp, tía, por favor deposítame 20,000 pesos, en 2 días te lo devuelvo, me urge, de verdaderamente es una emergencia. Démonos un momento para pensar y verificar la información cuando esto pasa. Premios, regalos o ofertas sería la tercera. Lo que parece demasiado bueno para ser verdad, dudemos, puede ser un buen mensaje de alerta. Enlaces o archivos. Siempre que te digan, ¿quieres ver más? Da clic. ¿Quieres enterarte? Eso también desconfiemos. Cuando viene una promoción o viene información gubernamental importante, no te mandan a ningún lugar. El mensaje lo contrae, contiene el dato importante. Peticiones en secreto, como esto manténgalo confidencial, no le comentes a nadie, también nos debe dar alerta. Y luego, errores ortográficos en los correos, en las direcciones, en los mensajes, o confusos, que no te queda del todo claro, también que sea una alerta, ¿no? Es una regla de oro muy sencilla. Si algo nos genera duda o prisa, mejor detengámonos, pensémoslo, respondamos después y verifiquemos con algo. Oye, hija, oye, vecino, ¿esto te suena? Esto, mejor démosle tiempo. Creo que es un buen tip, Miriam, ¿no? Para no precipitarnos y tomarlo todo con calma. Y en pasos, en consejos, también los describiría muy sencillo. Justo es la idea, tratar de darle a nuestros adultos mayores tips muy claros, muy concretos, muy pequeños, pero que se queden en su memoria y los puedan ejecutar. El primer consejo sería comparte menos información personal en tus redes, en tus aplicaciones de mensajería, lo menos que puedas. Documentos, dirección, datos bancarios, da lo menos posible cuando sea súper necesario, cuando de verdad verifiques que sea necesario, ¿no? Usar contraseñas seguras, diferentes y no compartirlas. Importante, no obvias, utilizar los caracteres que generalmente las plataformas te piden, mayúsculas, minúsculas, puntos que sean diferentes entre nuestras redes. Eso nos va a permitir que si tenemos alguna vulneración en nuestro Facebook, pues no le permita entrar a otra red social o nuestro correo electrónico, ¿no? Eso es bien importante. Revisar y ajustar la privacidad. Actualmente ya la mayoría de nuestras plataformas, nuestras redes sociales, nuestras aplicaciones de mensajería contienen eh, cuestiones de privacidad, modificaciones de privacidad que nos permiten, pues que no todo el mundo vea nuestro contenido, verificarlo en varios pasos, nuestras contraseñas y nuestros accesos. Entonces, pedirle a nuestros hijos, adultos mayores, a gente de confianza que nos ayuden y configurarlo. La verdad es que un Facebook, un Instagram público no es lo óptimo, te prohíbe menos estar compartiendo información. Y bueno,
Sería muy importante que hicieran eso. El siguiente consejo, ya cuando tengan estos mecanismos de privacidad, aceptar solo a contactos conocidos, ¿no? Que tengan una fotografía, que sean un nombre conocido, que entremos y veamos que tienen amigos en común, solo aceptarlos así, y desconfiar de estos mensajes que parecen extraños, aunque suenen de alguien conocido, que sepan que existe la suplantación de identidad, que está muy de moda, que hay gente que se dedica a estar hackeando o estar suplantando la identidad en Facebook o en WhatsApp de muchas personas. Entonces, si tu sobrina te escribe y lo ves sospechoso, ¿qué tal que mejor aplicamos la de marcarle por teléfono y cerciorarnos que es ella, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy precavidos. No dar clic a mensajes sospechosos, ya lo habíamos comentado. No descargar archivos de origen desconocido, no proporcionar códigos. También muy de moda este mensaje de, oye, traigo un paquete, estoy aquí abajo, pásame tu número de guía, te acaba de llegar por mensaje. No, pues no proporcionarlo. Si a lo mejor a veces ni pediste paquete, pero bueno, si llega a coincidir que sí pediste un paquete y que casualmente, porque así a veces ocurren las casualidades, estás esperando el paquete, no necesitas proporcionar ninguna guía. O dile, bueno, entra al edificio, tráeme el paquete y ahí te doy el número, ¿no? Para estar ciertos de ello. Descargar aplicaciones solo en tiendas oficiales y mantener nuestros celulares eh, actualizados. Y muy importante, pedir apoyo a un familiar o a una persona de confianza. Eso es bien importante. Previo y posterior a haber sufrido algún tipo de amenaza. Previo, oye, ¿cómo configuro? Supe que hay estas suplantaciones o estos problemas o estas amenazas en la red. ¿Cómo me puedo prevenir? ¿Cómo puedo blindar mi celular? Eso es importante, un previo y un posterior también. Oye, ya me pasó, contesté esta, ¿no? Di clic a este enlace o contesté esta encuesta y proporcioné esta información. ¿Qué puedo hacer? Entonces, acercarnos siempre es importante. Este caso del adulto mayor que les comento que dio la entrevista, que se suscribió a Netflix a menor precio y que después pues pasaron varios días en que se dio cuenta que su cuenta había estado pues vulnerada y que le hicieron todos estas transacciones y pues la verdad no ayuda en el proceso en el que entre las autoridades se sigue, el que haya pasado tanto tiempo, en el que ya no recordaba qué número le había marcado, en el que ya no recordaba bien cuánto tiempo, qué preguntas le habían hecho. Entonces, el pedir apoyo creo que es importante y acercarnos. Y me gustaría, Miriam, también dar algunas recomendaciones a no adultos mayores, sino a quienes convivimos con ellos. Eh, ya lo habíamos platicado ahorita un poco, pero bueno, involucrarnos activamente, acompañarlos en la configuración de sus dispositivos, darles confianza, decirles que no pasa nada y ayudarlos a identificar los riesgos, ¿no? Informándolos, crear un entorno de confianza, explicarles varias veces si es necesario, no pasa nada, no siempre el configurar algo, a veces el tomar la foto vuelve a pasar y ya no se acuerdan. Entonces, hacerlo con paciencia, con calma, tal como sucede con los niños, ¿no? Al final terminan esta guía que comentas que tu hijo muy lindo le hizo a su abuelita acerca de su control remoto, pues sería una buena idea respecto al celular. Hay algunas guías disponibles en línea, a lo mejor ya no la tienen que hacer, pero descargarlas con un tamaño adecuado. En el IFT recuerdo que hicimos unas y las difundimos, pero además también el INAPAM hay varias instituciones que tienen estas guías, creo que sería importante. Y por último, revisar juntos las plataformas. Hay veces que ni yo misma, que nosotros mismos sabemos muy bien, seamos honestos, cómo configurar nuestro celular. A veces nuestro adulto mayor tiene otros, pero bueno, investiguemos juntos, creo que es una buena oportunidad, además, para saber cómo se configura la privacidad en un dispositivo diferente o en una aplicación que yo no utilizo porque yo ya no uso Facebook, entonces no tengo idea de Facebook, ¿no? Involucrémonos y revisemos juntos las plataformas. Creo que es un punto muy importante que podamos eh, ayudar a nuestros adultos mayores y con esto colaborar a que, pues bueno, no sean víctimas de este tipo de estafas.
Y sí creo que las plataformas han trabajado en facilitar los mecanismos de configuración, ¿no? Antes era muy complicado que tuvieras que dar clic o por default había todo abierto y tú tenías que ir cerrando que no querías que fuera visible. Ahora es al revés. En estos conceptos de incorporación de privacidades del diseño ya han incorporado muchos menús, muchas configuraciones por default que protegen la privacidad de las diferentes plataformas. Por ejemplo, Facebook ya tiene una parte donde puedes restringir totalmente tu perfil y la gente no puede ver absolutamente nada. Entonces creo que ese tipo de Ni acciones encontrarte, también, ¿no? también hay que Sí, ahí señalarlas porque son puntos positivos donde hemos avanzado en estos aspectos. Sí es importante ver que al final van evolucionando las configuraciones o las plataformas van cambiando o los mismos dispositivos móviles van cambiando de configuración a nivel de software o modelos y eso impacta pues obviamente reactualizar estos conocimientos previos que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, aquí, ya para ir cerrando nuestra charla, por aquí nos mandaron una preguntita que ahorita vamos a ver. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa cuando un adulto mayor ya ha sido afectado por una situación? O sea, ¿cuáles serían esos pasos que nos ayudarían en esta parte emocional, pero también en esta parte de protección, que tú nos pudieras compartir para que, pues al final, si haya sido víctima, pues podamos a lo mejor tratar de que el impacto que nos genere sea un poco menor o qué tips o recomendaciones nos podrías dar para que los adultos mayores, pues tengan ese respiro antes de entrar en esta situación de crisis. claro. A ver, hay varias cuestiones que pueden ir realizando en tanto las autoridades o las plataformas realizan una investigación. En principio, no responder más mensajes, llamadas o correos sospechosos, no seguir con el tema, ¿no? Identificar qué fue la estafa y parar, no responder más. Cambiar de inmediato nuestras contraseñas, empezando por correo, por nuestras redes sociales, por nuestra banca digital. Ya dimos clic en el enlace, cambiemos nuestras contraseñas, eso ayuda. Contactar a nuestro banco o nuestra institución de inmediato, si hay un riesgo de fraude o de movimiento extraño, nosotros contactar directamente, cerrar nuestras sesiones abiertas y reportar el problema en la plataforma, si fue una usurpación de identidad en red social, si me hackearon la cuenta en WhatsApp, todas estas plataformas, como señalábamos, ya tienen actualmente, además de medidas previas de protección, tienen centros de atención donde, pues bueno, justamente atienden el caso y la cuenta en específico, pues bueno, revisan el asunto, vaya. Entonces, hay que cerrar estas sesiones y reportar. Hay que revisar nuestros movimientos y cuentas bancarias, saber cuál fue el impacto, ¿no? Para tenerlo muy buen claro, esto nos va a permitir en la hora de la denuncia, pues tener claro los estados de cuenta y los movimientos realizados. Pedir ayuda a alguien de confianza, todos estos puntos, o si no, pero de todos modos avisar, ¿no? Sus hijos, sus vecinos, el vecino de confianza, sus nietos, en fin, a esta persona que detectan de confianza, pedirles ayuda. Guardar mensajes y capturas, Miriam, es importante. Saber qué número me marcó, saber cuál fue el mensaje al que le dé leak, saber cuál fue el mail, tomar captura o tener identificado qué es, ayudaría mucho. Este caso que te cuento, la señora ya ni se acordaba cuánto tiempo hablaron, qué información desafortunadamente le pidió. Pues obviamente en la autoridad dieron cuenta, yo creo que le pidió su cuenta, yo creo que le pidió su contraseña, pero pues la señora ya no se acordaba de mucho y porque todo esto sirve de evidencia. Y por último, pues reportarlo al proveedor del servicio en concreto. No sé, por ejemplo, hace tiempo hubo una página para acceder a tu acta de nacimiento. La Secretaría de Gobernación tuvo ahí una vulneración y había una página que cobraba. Y entonces, pues bueno, en ese caso reportar a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Reportar al proveedor y a la autoridad. Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, tienen líneas de atención donde pueden reportar telefónicamente o digitalmente este tipo de vulneraciones y pues bueno, ahí les pedirán toda esta información, les darán básicamente estas recomendaciones y pues bueno, los canalizarán a quien corresponde, ya sea Conducef, ya sea Profeco por algún consumo, ya sea a la empresa a la que fue vulnerada, la empresa de la aplicación, en fin, ellas podrán canalizarlo. Serían básicamente, Miriam, los puntos que deberían estar siguiendo. No sé si tengas alguno adicional.
Sí, al final es tener todos estos mecanismos para, en caso de una investigación, pues o ante un banco, en la institución o donde haya sido la situación, pues tener la evidencia, ¿no? Como tú dices, a veces se olvidan y pues con un proceso de investigación, ya que implica un tema de una investigación profunda, pues obviamente tener todos esos mecanismos de evidencia que a veces no prevemos, ni siquiera hablemos solo de adultos mayores, nosotros mismos, los niños o todos aquellos grupos que son vulnerables, pues no, ni siquiera te pasa por la mente guardar las capturas o información que te pueda Sí. servir y a veces ese es lo que te puede ayudar a decir recupero mi dinero o no, salgo de este problema o no. Entonces creo que esos tips que tú nos compartes son altamente importantes y tenerlos presentes tanto adultos mayores como nosotros adultos y pues también tener esta información pues nos permite estar protegidos y no entrar en esta parte de crisis de no saber qué hacer, ¿no? Y después de esta excelente charla, quiero abrir el espacio a dos preguntitas que por aquí nos dejaron, pues para ya ir cerrando esta excelente conversación que hemos tenido. Y aquí nos pregunta Cornelio. ¿Cómo hacer conciencia en que los adultos mayores deben tener un anti-malware en sus dispositivos móviles, ya que pues obviamente implica en algunos casos, la mayoría de las veces, un costo y pues también nos comenta que pues en su caso utilizan anti-malware, pues los miembros yo creo más cercanos de la familia, pero obviamente no puedes dar licencia para proteger a todos, que sería lo ideal, pero pues la realidad es que pues no nos alcanza a veces a cubrirlos con estas herramientas de seguridad. Entonces, ¿qué podríamos recomendar acá, Ile? Mira, a mí me parece que el uso de estas herramientas tan buenas y tan necesarias, desafortunadamente con ello sería un ideal y sería una segunda categoría, ¿no? Definitivamente lo ideal sería que todos estuviéramos cubiertos con ello y pues bueno, evitáramos. Desafortunadamente en la realidad en la que México y la mayoría de Latinoamérica, me atrevo a pensar, no estamos en ese nivel aún, desafortunadamente. Estamos en una campaña de concientización de no des link, no des clic en los enlaces, no abras correos maliciosos, desafortunadamente. La verdad es que no me atrevo a que una recomendación sea, pues gasta en este tipo de herramientas. Sería lo ideal, definitivamente. Yo creo que tenemos que volver a lo básico, el conocimiento, eh, eh, que sepan que existen estas vulneraciones, que sepan cómo los ciberdelincuentes acceden a los dispositivos a través de correos maliciosos, a través de mensajes, a través de fraudes y de phishing, en fin, de todas estas vulneraciones. Me encantaría que hubiera una campaña gubernamental en la que dice contrata o es más, en el gobierno te damos un apoyo para que no lo contrates. Creo que no estamos desafortunadamente en ese punto. La concientización viene ahorita en el tema de conoce los riesgos y trata de evadirlos de esta manera pues gratuita, digamos. Sí, y al final creo que hay opciones en el mercado que pueden ser gratuitas, limitadas obviamente en el funcionamiento. Es como a veces una prueba para que tú compres obviamente una versión con esta parte de negocio. Creo que sí, en la medida de quien pueda tener el acceso, De que, como tú dices, a este tipo de herramientas, pues pueda protegerse, pero pues creo que en esta parte pues no podemos proteger a todos en ese aspecto de tener una herramienta disponible que nos genere un costo, ¿no? Alguien dirá pues estaría padre tenerla, pero a lo mejor tengo otra prioridad, comprar mi medicamento o claro. comprar otras cosas que instalar un antivirus, ¿no? Entonces creo yo igual y coincido en esta parte, Ile, sería lo ideal, pero en nuestra realidad que vivimos y que nos tocó ver en muchos talleres, pues a veces ni siquiera los celulares a veces de las personas que tenían daban para instalar un malware, ¿no? Pues a veces si funcionaban con lo mínimo indispensable, que era que les llamaran o que era que recibir alguna cuestión. Entonces no todos estamos al mismo nivel de tecnología para este tipo de herramientas. Creo que también hay una limitante, ¿no? Y también nos pregunta Cornelio cómo hacer una estrategia de difusión para todos estos temas, ya que hay poco interés y no llega la información a estos grupos vulnerables. Y ahí comenta él que él invitó a muchos conocidos a esta sesión, pero pues vemos ahí que pues no hay pues muchas personas que estén ahorita conectados siguiendo este tema. Y ahí, ¿tú qué identificas que podría ayudar a lo mejor a fomentar más estos temas y llevarlos a agendas pues, que logre llegar a estos grupos vulnerables? Sí, es el gran reto, definitivamente, Cornelio, es el gran reto, que las personas se interesen por este tipo de campañas. Eh, ¿Qué creo que pudiera ayudar? Uno, ya lo comentaba Miriam, el unir sinergias, ¿no? Que todos los actores involucrados se aboquen en un tema y lo exploten y después otro, a lo mejor
hay mucho que difundir, hay mucho grupo poblacional al cual dirigirnos. Digo, ahorita estamos hablando de adultos mayores, pero los niños, por ejemplo, también son vulnerables en algún otro sentido. Entonces, yo creo que unir sinergias, dedicarnos todos a una campaña y poder difundir. Cuando Miriam y yo estábamos del otro lado, en las autoridades gubernamentales, lo intentamos de ese modo, unir sinergias, así nació la colaboración entre nosotras, tratando de, pues, los poquitos o muchos recursos que tenga cada institución, unirlas a un punto en común y pues bueno, poder expandir ahí la difusión. Y algo que funciona mucho, o que al final nosotros de primera mano lo vimos, es acudir a donde están los adultos mayores. Eh, si ellos no están viendo todo el tiempo redes sociales, no consultan pues estos webinars y YouTube, no son asiduos consumidores de este tipo de plataformas, pues lo presencial sigue siendo muy importante. Tuvimos la oportunidad de acudir a dar varios talleres en el interior de la República. Nos hubiera encantado poder dar más. Ujú. La verdad es que no era un equipo tan grande y los recursos evidentemente gubernamentales son limitados, pero bueno, este tipo de acciones ayuda. Era un taller corto porque tampoco puede estar uno todo el tiempo ahí abrumándole, se aburre, no es de su interés. Abordábamos al principio la importancia de usar la tecnología porque no queríamos que se nos espantaran, la importancia de aprender a usar la tecnología, los beneficios que la tecnología les daba en sus vidas, porque algunos pensaban que pues no era algo que iba con su, o sea, ya habían vivido toda una vida sin ella que podía aportarles, ¿no? Y después concluíamos con Miriam con un tema muy importante que es de la protección de datos personales y la seguridad digital. Y ahí conocimos casos, pues la verdad es que ahora platicamos, ¿no? Gente que solo usa WhatsApp, gente que no utilizaba el celular, gente que creía todo lo de WhatsApp. Nos tocaron casos de gente muy especializada de, oye, yo tengo mi token celular y yo realizo, Códigos y QR. bueno, exacto, y no voy a acceder a ese QR porque puede Ajá. tener esto. O sea, la verdad es que fueron grandes sorpresas, pero creo que eso, el presencial ayuda también mucho y sería, pues bueno, otra opción más, ¿no? Que pudieran seguir los actores involucrados. Y creo que en esta parte, sí, como bien dice Cornelio, es complicado a lo mejor realizar este tipo de esfuerzos, encontrar sobre todo quién logre sumar, o sea, mucho de lo que me pasaba, obviamente del lado institucional, es que a veces es un poco más fácil permear estos temas o lograrlo, sin embargo, también te encuentras tus obstáculos en cómo lograr ampliar el alcance de este tipo de materiales. Sin embargo, creo que es no darse por vencidos y encontrar los canales adecuados, ¿no? En el ámbito personal, pues me ha tocado coincidir con gente que trae este mismo fuerza hacia estos temas. Me encontré gente de Uruguay, de Panamá, gente de Costa Rica, que al final hablando de estos temas decimos, sí, ¿qué hacemos? Yo entiendo que a lo mejor pudiera ser un alcance limitado lo que hacemos con abuelitos conectados, porque muchos abuelitos pues no están todo el tiempo en el Twitter o en el Facebook, que es donde generalmente estamos llegando con estos mensajes. Sin embargo, estamos trabajando en buscar cómo llegar a asociaciones, cómo dar estas pláticas directamente, físicamente con ellos en el alcance que cada uno tenga en sus países. Y es como, pues, no darse por vencido y lograr, ¿no? A lo mejor es tocar puertas, nos ha tocado ir a proponer esto en instancias, pues, de lograr, ayudar y sumar, sin buscar un ánimo de lucro, sino simplemente que este tema continúe. Algunas veces funciona, algunas veces no, y buscamos qué otros canales de comunicación. En el caso, por ejemplo, de la AMSID, está haciendo un grupo de trabajo para adultos mayores, entonces, en el ámbito de ciberseguridad. Entonces, creo que es buscar esos grupos aliados en donde poder sumar y aportar, porque a veces es mucho queremos hacer, pero no encontramos dónde jalar o cómo unirnos o con quién más trae estos temas. Este tipo de espacios justamente también abre el que a quien le interesa estos temas y quiere hacer y quiere sumar, pues es bienvenido en el ámbito de que podamos lograr. Y yo creo que es no quitar el dedo del renglón, ¿no? Porque al final hay mucho por hacer y a veces podemos hacer desde pequeñas acciones en nuestro núcleo cercano y ampliar a buscar colaboradores, especialistas, asociaciones que les interese este tema, y en algún momento pues esto llegará a una fuerza para pues, poder llegar a instituciones que vean estos temas y la importancia, ¿no? Yo creo que es mucho de tocar puerta, Cornelio, lo que me ha tocado, y al final es no perder el ánimo,
y sumar con quien quiera sumar estos temas y unir esfuerzos y hacer frente común. Al final creo que eso ha funcionado, ¿no? Tanto en la parte institucional como en la parte personal, pues yo me he enfrentado como esos retos y desafíos y es no quitar el dedo de renglón y seguir promoviendo esta parte que es fundamental, ¿no? Y pues ya para concluir, Ile, pues una conclusión que tú nos quieras dar de este tema ya para cerrar y realizar esta despedida de este año y esta última charla, una conclusión que tú nos quisieras dar con tus palabras sobre la importancia de este tema. Sí, pues está como claro, querida Miriam. La tecnología y el Internet están para ayudarnos. Para eso están, para eso fueron creados y diseñados, no para darnos miedo. Todas las personas, sin importar la edad, tenemos derecho a usarlos con seguridad, confianza y tranquilidad. Yo les diría a nuestros adultos mayores, no tengan miedo, no están solos, no nacieron aprendiendo, pero en el camino pueden aprender, pidan ayuda, llévenselo con calma y van a ver, a disfrutar de estos beneficios que el Internet y la tecnología trae a sus vidas, ¿no? Y a quien convivimos con ellos, yo les diría, acompañemos con paciencia, escuchemos y expliquémosles. Creo que además también que nuestros adultos mayores utilicen la tecnología, nos ayuda a nosotros, ¿no? Una asistencia que también pueden obtener, también nos ayuda a nosotros. Entonces, veámoslo así, como una ayuda mutua. Y bueno, pues bueno, esta seguridad digital, la importancia que es para poder utilizar y aprovechar los beneficios de la tecnología del Internet. Con esto me quedo, querida Miriam, agradeciéndote de antemano la invitación a esta plática tan amena y a todos los asistentes. Muchas gracias, Ile, por tus interesantes aportaciones y también gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta sesión, que se conectaron o que nos verán seguramente en la grabación disponible en el sitio. Y nada más para concluir, este es un año de mucho trabajo detrás en todo PP y sigamos impulsando estos espacios que son de análisis, que buscan generar y promover este diálogo, unir especialistas que estén interesados también en participar y por supuesto, pues que logremos fomentar una cultura de protección de datos y ciberseguridad, tanto en la sociedad como específicamente en grupos vulnerables como sean los niños y los adultos mayores. Y nos vemos en la próxima Todo PDP Talks el siguiente año, en enero, donde traeremos pues nuevos temas y nuevos invitados y pues les agradezco muchísimo que se hayan conectado y nos hayan acompañado en toda esta sesión. Ile, de todo corazón, muchísimas gracias. Ya sabes que te quiero mucho, te admiro y agradezco mucho que estés en este espacio acompañándonos. Muy buenas tardes a Te quiero todos y más. muchísimas gracias. Te quiero mucho, amiga. Hasta luego. Bye bye. Gracias, amiga. Bye.